Muy buenas tardes. Ahora estamos aquí en un capítulo más de Buenas Noticias, Buenas Prácticas. Este programa es producido por Marsanto Producciones. Estamos muy contentos y a la vez un poco nostálgicos, pero felices. Hoy no nos acompaña nuestra amiga, compañera de conducción, Marcela Figueroa. Ella está ahorita teniendo una certificación, entonces eso nos da muchísimo gusto con esta nueva etapa, muy contentos. Y bueno, ahora estamos muy contentos y aparte este tema que vamos a ver el día de hoy, yo creo que a todos nos mueve y creo que es muy importante que cada uno de nosotros tomemos como estos tips que nos van a decir, esta conciencia y esta proactividad de hacer algo por nosotros mismos. Siempre hemos hablado mucho de hacer algo por los demás, pero este programa es para ti, para que te cuides tu corazón, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Y para eso quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de honor, que es una mujer muy talentosa, que se llama Alejandra Mora Velasco. Muchísimas gracias, Hola, Alejandra, por estar un capítulo más aquí con nosotros. hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy a la orden. Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, el tema del día de hoy de este programa se llama sanar heridas personales. Entonces, este es un gran regalo que nos va a dar Alejandra. Ahorita voy a decir un poquito más de ella, de su currículum, pero qué tan importante es esta parte y esta parte que nos tenemos que regalar a nosotros mismos. ¿Verdad, As- Ale? Así es, hay que reconocernos, conocernos y reconocernos. Así es. Miren, Ale es licenciada en Ciencias de la Educación y pasante de la Maestría de Desarrollo Humano en el ITESO, una de las universidades, por los que nos escuchan en otros estados de la República y en otros países. El ITESO es una universidad que queremos mucho, es también como muy emblemática de Guadalajara. Entonces, el ITESO aparte es de jesuitas. Entonces, bueno, ya nos platicará un poquito más. Desde el año 2000 a la fecha se desempeña como docente en el ITESO, impartiendo la asignatura de Desarrollo y Certificación de Competencias Laborales y Desarrollo del Talento. Ha impartido conferencias y talleres sobre el duelo, pérdidas y ofrece acompañamiento a personas en proceso de duelo. Asimismo, ha impartido varios talleres y desarrolla un programa sobre educación emocional y neurociencia para construir sociedades de paz. Participó como ponente en el Foro Global de Cultura de Paz, que tuvo lugar en Guadalajara, Jalisco, en noviembre del 2018 en el Diplomado de Cultura de Paz, que también está muy ligado al municipio de Guadalajara, que hicieron una super mancuerna, ¿no? Ahorita nos vas a platicar un poquito más. Qué importante que el municipio le apostó muchísimo a este diplomado, que nos Sí, ayudó muchísimo, ¿verdad? así es. Sí, estamos trabajando por hacer gestores de paz, por capacitar gestores de paz en todos los ámbitos. Sí, Sí. y aparte muy importante que el municipio sea como, creo que ahora los municipios de Guadalajara y Zapopan han estado como mucho más receptivos a esta parte, que tenemos que apostar a cultura y a una sociedad con una ideología diferente y o sea, que está muy ligado a esta parte del Diplomado de Cultura de Paz con sanar las heridas personales. Mientras seamos adultos lastimados, dolidos, incompletos, pues obviamente vamos a construir relaciones mucho más dañinas, ¿no, Ale? Así es, fíjate. Hay autores que dicen que las heridas, los primeros años de vida, te hablo de que somos engendrados hasta que tenemos aproximadamente 9 años, vamos construyendo nuestra identidad y lamentablemente nosotros tenemos una relación con el entorno y nuestro primer entorno es nuestra familia, ¿sí? Em, y esta familia que a su vez está formada con personas que a su vez tuvieron sus propias infancias y que tienen sus propias dolores, sus propias heridas, pues van construyendo familias heridas.
Yo tengo un proyecto muy lindo que es trabajar con las familias, específicamente en la construcción de cultura de paz, haciendo que las familias se conformen como células de paz, que luego tengan un efecto multiplicador. Las escuelas a su vez, y los maestros, que también somos adultos que fuimos niños heridos. El primer duelo que vivimos en la vida fue el del nacimiento. O sea, ya no podemos decir, y no quiero tener una postura, como te diré, dramática, porque tampoco me gusta, pero desde el primer momento de nuestro nacimiento, pues ya hay una herida y una ruptura, y depende de nuestro proceso de gestación, cómo lo vamos a vivir, si como abandono, ¿sí? O si como rechazo, incluso, ¿sí? Depende mucho de este proceso de gestación. Entonces, nuestro primerísimo duelo en la vida, nuestra primera pérdida en la vida, es ese vínculo que tenemos con mamá, todos los seres humanos del mundo. Entonces, sí, en la medida en que nosotros desarrollamos la conciencia de la herida que tenemos o las heridas que tenemos a lo largo de la vida, podemos hacernos cargo, mira, es muy interesante y de alguna manera al reconocer, tenemos la posibilidad de no replicar. Sí, de decir, bueno, hasta este momento esto se corta, hasta este momento esta herida llega aquí y ya tu hijo mío, ya no, no más, ¿sí? Es muy interesante, porque además, fíjate, algo que a mí me produce incluso mm, una pasión un poco pegado como con angustia, ¿sabes? Es decir, es que mientras no nos reconozcamos, vamos a seguir replicando esta herida, ¿sí? Porque no nos damos cuenta. Yo en un curso de inteligencia emocional digo que es como una pirámide. Yo puedo decirle a mi hijo, te amo, pero abajo de ese te amo hay un te necesito. ¿Me explico? Pero no me doy cuenta. Y a lo mejor abajo de ese te necesito es no puedo vivir sin ti. Y abajo de ese no puedo vivir sin ti es no tiene sentido mi existencia. Y abajo de eso, ¿sí me explico? Al grado de que ese te amo, mi hijo lo está reconociendo con una carga emocional brutal. ¿Me explico? Y yo desde mi corazón solo lo amo, pero realmente hay heridas atrás que si no reconozco, le voy a decir, lo amo, pero con una carga que desconozco. Y él se la va a llevar para el resto de su vida. ¿Me explico? Y entonces por eso es tan importante. Así es, Ale. Y aparte, qué importante, porque muchas veces nos da miedo o no, o sea, o queremos hacer como cargar o luchar en este proceso llamado vida solos. Y realmente tenemos la oportunidad de ir con terapeutas, de ir hasta con psiquiatras. Me sorprendió hace algunos meses una amiga me decía, yo la verdad con mi primer hijo fui a dar al psiquiatra y lo decía con esta parte de amor y de respeto a su proceso y decir, no me importa si me juzgan o no, y realmente me sentí como con una admiración tremenda de decir, realmente ya no satanizar como el ir al psicólogo o ir al psiquiatra. Digo, en mi caso no me ha tocado ir al psiquiatra, pero lo que sí he ido mucho al psicólogo en diferentes etapas de mi vida. He ido. Entonces, qué importante realmente ya quitar como estos tabús y poder ir, ¿no? A tratar diferentes heridas, como tú dices, de la infancia, de un duelo, de una pérdida de un ser muy querido, y que me acuerdo en un diplomado que tomé hace muchos años que nos daba un testimonio una persona que había sido violada. Entonces nos contaba todo su testimonio de todo lo que vivió, ¿no? Alcoholismo, drogadicción y toda esta
como este dolor y también como estas heridas que se causaba por ese dolor. Entonces nos explicaba y se me quedó muy marcado. Yo estaba, no sé, tendría 20 años y decía, el psicólogo no es la persona que con una varita mágica te va a borrar tu historia de dolor o de felicidad. No, lo que te ayuda es a acomodar, como si fuera un closet, Claro, la colcha que no lo ocupas todos los días y la vas a poner, claro, ahí va a estar, pero ya no va a claro, estar la colcha a la hora que abres el closet y que se te cae y que siempre se te cae la colcha, sino, ok, hay una colcha, la vamos a poner en su... Es lo mismo con todos estos procesos que nosotros vamos a vivir. Entonces, Ale, ¿cómo ligo esta parte de heridas emocionales con la cultura de paz que va súper ligada a estos procesos en los que deberíamos de apostarle como familias y como sociedad? claro. Mira, por ejemplo, yo digo, todas estas heridas, hay un autor que te recomiendo mucho que se llama Jorge Lomar. Él es, creo que, no me acuerdo si es español o es argentino, te mentiría. Habla del perdón y dice que el perdón lo define como aprender a mirar a los ojos desde la aceptación, desde un camino íntimo, individual. ¿Me explico? Eso es el perdón, es la capacidad de estar y mirar de frente al otro y no exigir nada. Imagínate qué maravilla, no esperar nada. El perdón es elegir la paz, es elegir la paz. Pero también dice, elijo perdonar y suelto el control, ¿sí? Aquí hay una cosa bien linda. Nos han enseñado, como dice, ahorita se me fue el nombre, que nos educan para la guerra, o sea, nos educan para el conflicto, para la competitividad, ¿sí? Para obtener algo a cambio, ¿sí? ¿Y cuánto punto voy a tener? ¿Y qué me vas a dar? ¿Y qué voy a ganar de más? ¿Y cuál va a ser mi ganancia? ¿Me explico? Cuando dice, no, tenemos que educar desde la colectividad, la construcción de la paz, ¿sí? Imagina que yo tengo una herida de infancia y que yo elijo la paz y no el conflicto. La paz es una elección. Entonces, pero para elegir la paz tiene que haber un proceso previo de reconocimiento de una herida, ¿sí? Y ese reconocimiento de una herida, te lo voy a decir de cierta forma, fíjate, muchas veces está en el inconsciente, ni siquiera sabemos que existe, ¿me explico? Porque como fue creada en nuestra primera etapa de nuestra vida, no somos conscientes. Un bebé, por ejemplo, que fue engendrado accidentalmente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en este proceso de nace, no nace, sí, no, él adquiere una herida a la que una autora francesa de un libro que también te recomiendo, que se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, de Liz Bourbeau o algo así, no lo sé deletrear, pues, no lo sé. Pero el libro se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Ella dice, si este hijo fue engendrado en ese proceso, ese hijo va a tener una herida muy particular, que es la herida del rechazo, y que lo va a hacer comportarse de cierta manera. Incluso hay una personalidad de los niños o de los adultos que vivieron en su infancia una herida de rechazo y se muestran con una máscara. Entonces, tú no puedes saber, o yo, por ejemplo, como Alejandra, no podría en un momento saber si el niño se considera rechazado a sí mismo o no, ¿sí? Porque él aparece con una máscara como de querer huir, ¿sí? Todo el tiempo. Si va a tener una relación de pareja, siempre está queriendo terminarla, ¿no? Y es porque cuando él era pequeño, cuando él fue engendrado, vivió la experiencia del rechazo. Esta, por ejemplo, se da en el primer año de vida, ¿sí? Desde qué voy a hacer con este muchachito que ya nació y que yo no lo esperaba o
¿Y qué voy a hacer sin mi vida? ¿No? Y entonces, en nuestra adultez, nos ponemos una serie de máscaras y entonces los adultos, entre adultos, no tenemos la capacidad de decir, fui una persona rechazada. Y entonces, aquí lo que hay que trabajar es la conciencia, ¿sí? Y tener la capacidad de decir, pues sí, viví rechazo, no pasa nada. Digo, yo no elegí cómo nacer, pero sí elijo perdonar, ¿sí? Ahora sí elijo perdonar, porque perdonar es una elección, porque elijo la paz y no el conflicto. ¿Me explico? Sí, claro. Oye, Ale, hace rato decías una parte súper importante, que estamos como en un ambiente o educados como siempre estar luchando, peleando. Y hace algunos días leía por ahí y digo, y tú con todo el conocimiento y la expertise que tienen, decía que el cerebro, o sea, está acostumbrado en nuestros antepasados a estar alerta, a cazar, a morir o vivir, ¿no? A estar siempre, o sea, siempre estar como en el caso más dramático y más caótico, siempre está tu cerebro. O sea, tu cerebro se duerme y se acuerda nada más de lo negativo. Entonces tenemos que estar como reeducando a esta parte de tu cerebro de estar en lo positivo, de no estar siempre así como, ¿en qué momento van a venir, no? Y muchas veces estamos como en esa línea y esta parte de la cultura de paz y el sanar heridas y ir como siendo resilientes con lo que tú nos compartías, decir, bueno, sí tuviste esta herida, es verdad, pero si la sanamos y le ponemos los ingredientes necesarios en tu terapia y vas en tu proceso poco a poco, va a sanar y ya no va a estar saliendo sangre, va a estar ahí, vas a tener tu cicatriz. Cicatriz. Ajá, pero vas a ir con el siguiente paso. Yo me acuerdo cuando recién me divorcié, que estaba con mi terapeuta y me decía, es que Libertad, estás en una cascada y estás ahí, no te mueves. Y yo, pero es que ¿cómo me puedo mover? Pero me acuerdo sus palabras tan importantes y yo no lo entendía. Entonces, conforme fue pasando las terapias, entendí esta parte. Entonces, es muchas veces que estás tú en el proceso con todo lo que conlleva una herida y que muchas veces si no tienes las herramientas y no vas con un experto para que vaya un poco como llevándote a tu conciencia, pues sigues ahí en el caos, ¿no? Con esta parte de nuestro cerebro de toda esta parte tan negativa. Claro, mira, de hecho el cerebro tiene esa parte a la que le llamamos la parte prefrontal y esta que es la parte basal. En la parte basal está la amígdala, que es un órgano pequeñísimo, que es muy antiguo. O sea, es como todo el bagaje que traemos de nuestros ancestros cavernícolas, y es ahí donde está nuestro estado de alerta, ¿sí? Aquí quiero hacer una diferencia importante. Fíjate, cuando vivimos en un constante estado de alerta, nuestro cerebro lanza, o bueno, con todas nuestras emociones, nuestro cerebro lanza neurotransmisores. Son unas sustancias químicas, ¿sí? Que están relacionadas con las emociones, que son el resultado del impacto del entorno. Ahora tú y yo nos estamos impactando emocionalmente, ¿sí? Y nuestro cerebro está reaccionando y haciendo conexiones entre las dendritas de nuestro cerebro. Nuestras células cerebrales tienen patitas que se llaman dendritas y se juntan y están enviándose ese neurotransmisor. Cuando ese neurotransmisor está exacerbado, ¿sí? Sea porque tienes demasiado miedo porque estás en un estado de alerta que ya te sobrepasó, entonces sí hay que ir con el psiquiatra, porque el psiquiatra te medica para regular este neurotransmisor exacerbado. ¿Me explico? El psicólogo lo que te hace, o el acompañador de duelo, o el tanatólogo, o yo, por ejemplo, que estoy pasando la maestría en desarrollo humano para dar acompañamiento, mi trabajo es ayudarle al otro a ver, a hacerse consciente
de lo que está sucediendo en él, a mirarse, ¿sí? Y entonces puede decir, no, yo no viví una herida de rechazo, yo viví una herida de abandono porque mis padres se iban a Europa y me dejaban con la abuela. O los casos de antes que yo respeto que había la tía que no tenía hijos, ¿no? Y las familias enormes que tenían 8 9 y decía, pues te vamos a regalar uno. ¿Me explico? Yo respeto eso, trato, lo juro, pero sé que eso, si no está bien llevado, puede traer una herida de abandono que trae consecuencias diferentes que las heridas de rechazo. Por ejemplo, un chico abandonado, una persona abandonada, trae una máscara como de dependiente. Siempre está pidiendo, siempre, nunca está satisfecho. ¿Me explico? Y entonces yo como adulto que ya más o menos le sé, digo, ay, aquí puede haber una herida de abandono se dio en los primeros años de vida, ¿sí? Y que a lo mejor todos estuvieron bien contentos. La tía se quedó con un hijo, ¿sí? La familia se quedó con uno menos, se ven, se juntan, sí me explico, pero el proceso interior inconsciente lo está viviendo ese chiquito, nadie más, o esa chiquita, ¿sí? Y depende cómo lo vivimos y cómo lo concientizamos, es cómo lo acomodamos y cómo elegimos, según dice Jorge Lomar, elegimos estar en la paz o en el conflicto. Porque estas heridas nos ponen en un conflicto, pero podemos elegir estar en paz y decir, nadie me debe nada, yo no te debo nada, me da mucho gusto conocerte. Por ejemplo, ahorita, lo único que me encanta es la posibilidad de conocer a Libertad Padilla y decir, ella no me debe nada a mí, yo no le debo nada a ella, no esperamos nada la una de la otra, pero a partir de aquí, qué bueno sería que pudiéramos ser amigas, ¿verdad? Este tipo de relación libre, ¿sí? Ese es el que se quiere generar desde el amor, desde la paz, desde la construcción de una paz consciente que se elige. Oye, le dijiste algo, bueno, una palabra para mí súper poderosa, libre. Y creo que hoy, en el siglo, en el año 2021, tenemos la oportunidad de verbalizar y de decir, tengo todos estos sentimientos, quiero tener la paz, de tenerlos todos, pero con paz, y antes no. O sea, estamos hablando de la época de nuestras abuelitas, que realmente no tenían el derecho de sentir duda, de sentir enojo, de sentir inconformidad, de sentir, ¿no? Tenían que... Entonces, si ahorita tenemos la oportunidad de poder verbalizar, expresar todos los sentimientos y lo que me encantó que tú dijiste, acomodarlos en armonía, en amor y en paz, aunque sea, no es malo sentir enojo, no es malo sentir tristeza, para nada, pero tampoco lo que sí está mal es que todo el día de tu vida siempre estés enojado, ¿no? Entonces, Claro, claro. Fíjate, cada emoción tiene un rol importantísimo. El enojo es para poner límites. Si no te enojas, no pones límites. Pero si te enojas demasiado, el neurotransmisor que se genera se exacerba. Y si se exacerba, entonces tú vas a traer problemas a tu familia, porque vas a ser intolerante, agresivo. ¿Me explico? Y a lo mejor sí habría que ir con un psiquiatra y decir, oye, ¿existe algún neurotransmisor inhibidor químico que me ayude a bajar este que está exacerbado y que no logro controlarlo? Claro, ¿me explico? Pero para eso se necesita un estado de conciencia. La tristeza es necesaria porque nos permite ir hacia adentro, mirarnos y decir, de verdad perdí algo que amaba, de verdad perdí a alguien que amaba. Tengo derecho a sentir dolor porque añoro su presencia. ¿Sí me explico?
Y visto desde ahí, está bien, pero si me quedo en esa emoción y ese neurotransmisor aumenta y se exacerba, nos toxifica, como nos toxifica el vino o otra sustancia química, ¿me explico? Y entonces Claro, hay que pedir ayuda, claro. claro. Y Y así aparte, con cada una. Ujú. no, y algo que dijiste bien importante, o sea, si realmente no hay un equilibrio en tu emoción, es como, o sea, algo no está bien, o sea, pide ayuda porque podemos caer en otros, como extremos, donde ya toda esta parte de no sanar las heridas personales te lleva a dañarte a ti mismo y tomar otras medidas de vicios, de suicidios, y que no queremos llegar ahí. Entonces, si tenemos tantas herramientas, ¿por qué no poder ser como humildes, ¿no? O sea, humildes en el sentido de decir, algo hay aquí en mi corazón o hay algo aquí en mi mente que no me deja como tener este equilibrio. Y en la parte que tú decías del duelo, cuando yo perdí a mi papá, que se falleció, me dieron un libro. Entonces lo empecé a leer y es algo que yo no había como vivido, nunca había tenido una pérdida tan grande y tan cercana. Entonces, cuando aprendí las diferentes partes del duelo, me hizo, que obviamente es una herida grandísima, pero me hizo que Claro. no sea tan dañina porque entendí que hay varias etapas, que hay enojo, hay tristeza, pero también hay felicidad. Yo en la vida, yo dije, se muere y me muero con él, ¿no? Claro. Me muero con él en vida y se acabó mi vida. Entonces, cuando empecé, que bueno, es que sí puedo reírme y no significa que no me duela. Entonces, si yo no hubiera tenido estas herramientas, pues imagínate entre el dolor, la pérdida, la tristeza, pero también la culpa, entonces en vez de ir sanando, le vamos aumentando la herida, ¿no? Claro, claro. Y entre más conciencia tengas de ese proceso que vas a ir viviendo, más fácil será porque lo vas reconociendo. Por eso yo digo que una cosa es conocer y otra cosa es reconocer. Reconocer tiene que ver con mirarse a sí mismo y decir, me duele o estoy enojado o estoy molesto o estoy, no sé, eufórico. Ahora que dices que ya podemos hablar, tuve el caso de una señora ya mayor, porque pues yo acompaño, y esta señora ya mayor, su esposo, no ella, su esposo, le regaló a su hijo a un hermano de él, sin consultarle, por supuesto, ¿eh? Y entonces, ay, como un acto de amor, qué maravilloso acto de amor, pues el hijo nunca se lo perdonó a la mamá, ¿me explicó? Y no se lo perdonó a la mamá porque la mamá nunca alzó la mano para decir, oye, pero es mi hijo y no se lo quiero regalar, ¿me explicó? Si no tiene hijos, lo siento mucho, pero es mi hijo, ¿sí? Pero en aquella época, te estoy hablando de una señora que ahorita tendrá que cerca de 87, 90 años, no era posible, era inadmisible. Pero ahorita sí podemos decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me duele, no me parece correcto, yo no lo significo así, para mí no significa eso. Eso puede ayudar. Cuando tenemos una herida, por ejemplo, de abandono, le damos un significado de abandono a muchas cosas y nos aferramos a las cosas desde el miedo. Y entonces, porque creemos que cualquiera se va a ir, ¿me explico? Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta, decimos, a ver, Ale, aquieta tu corazón, no se va a ir. Y si se va a ir, no te va a pasar nada, linda, todo va a estar bien, ¿me explico? Y entonces elegimos la paz, porque tener a alguien para que no te abandone también es injusto y es incorrecto. ¿Y eso cuándo pasó? Pasó cuando este pequeñito apenas si tendría 3, 4 años, 5, 7, que lo dejaban con la abuela todos los veranos para que los papás se fueran a no sé dónde, ¿me explicó? Y eso está bien, está mal, no lo sé, pasó, no es juzgable.
Hay un viejito que luego te voy a presentar que se llama Pánfilo, que dice que no hay que detenerse tanto en el pasado, más bien hay que reconocer el pasado para elegir el futuro, ¿sí? Nada más para decir, ok, me abandonaron, ¿quiero continuar como una persona víctima, abandonada, o puedo elegir ser libre y perdonar? Fíjate que qué importante esta parte que nos compartes de quedarte como víctima. A la hora que tú vives un tipo de violencia, yo les compartía, tienes o dos, o te quedas en la silla de la víctima, que sí eres víctima, o sea, sí lo eres, pero también es muy cómodo quedarte ahí a decir, lo paso, tomo la responsabilidad que me toca en el sentido de la que se falló primero fui yo, antes de hablar del otro, que sí sabemos que no tiene que generar violencia, pero si te concentras en ti es, me fallé yo primero a mí misma porque me permití, ¿no? Porque Tener lo violencia. permití. Porque Ajá. lo permití, me fallé yo, no el otro, no, yo me fallé a mí solita, entonces me perdono, y salgo adelante y que el otro viva lo que tenga que vivir y no, pero yo ya me quito de esa silla, digo, Comper ya, y agarro otra vez mi rompecabezas que obviamente tiene muchas fracturas por muchas cosas que tengo que sanar, pero ya no estoy en esa silla de víctima, porque si te quedas en esa silla de víctima, se vale quedarte un ratito de sana, pobre de mí, pero si tú te quedas ahí, vas a vivir en el pasado y no vas a construir tu presente y tu futuro si te quedas ahí. Claro, y probablemente, fíjate qué interesante, probablemente estamos viviendo en un rol de víctimas porque cuando éramos pequeños vivimos una herida que se llama humillación. Y cuando éramos chiquititos, pues no fuimos lo suficientemente algo como para que mamá o papá nos dijera que éramos lo suficientemente eso. ¿Me explico? Por eso yo trabajo también con papás, porque a veces los papás no se dan el tiempo de decirle a un hijo, estoy orgulloso de ti. Yo no sé si tú puedas acordarte o si, digo, puedas traer a tu recuerdo algún momento en que tu papá o tu mamá te dijo que estaba orgullosa de ti. Pero es una de las experiencias más hermosas que puede vivir un ser humano. Voltear a ver a tu hijo y decirle, estoy tan orgullosa de ti, estoy tan orgulloso de ti. No nos cuesta nada, pero es mirar al otro, ¿sabes? Y es construirle una autoestima que le va a permitir ser un adulto feliz. A lo mejor ese ser humano que permitió tanta humillación y jugó el rol de víctima fue porque cuando era pequeño se vivió como un niño humillado. Y no por el bullying de la escuela solamente, ¿eh? Pues esta situación de la humillación, para decirte, se da entre el primero y el tercer año de vida, imagínate. No somos ni siquiera conscientes. Ay, mi gordis, ay, mi cachetón, ay, mira, si estuvieras tan bonito como tu hermano, ay, mira, pero no importa, ¿me explicó? Pero nuestro inconsciente lo está cachando. Y entonces vivimos desde ahí. Y cuando somos adultos, no nos reconocemos con los recursos para decir, oye, no me grites. ¿Por qué? Porque creemos que merecemos la humillación. Porque creemos que merecemos ser víctimas. Y entonces no nos quitamos. ¿Cómo nos vamos a quitar si no sabemos? Si hemos aprendido, ¿no? Sí, y si no nos damos cuenta, imagínate. Eso es lo interesante de esto. Por eso este viejito padrísimo dice, dese cuenta. Él dice, saber para entender, entender para decidir y decidir para actuar. Mientras no sepas, Ay, perdón, otra vez, está hermoso, ¿no? saber para entender. Para entender, entender para decidir y decidir para actuar.
Entender implica darse un autoabrazo, ¿me explico? Es decir, ya mi chiquita, sí, sí, cierto, te comparaban con la hermana güerita, o te comparaban con el hermano más grande, o te comparaban con... Pero tú estabas muy chiquita, no te diste cuenta, linda, viviste humillación, no hay problema. ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Me explico? Primero me doy cuenta, ¿sí? Primero sé, luego entiendo y digo, sí, lo que pasa es que mi mamá y mi papá no se daban cuenta, o lo que pasa es que la abuelita vivió en aquel tiempo y era hija de españoles que no se mezclaban entre sí y empiezas a entender la historia y entonces entiendes y luego decides el conflicto o la paz, como dice este señor Jorge Lomar. Y si eliges la paz, dices, ok, ¿por dónde le doy? Sí quiero la paz, ¿sí? O me quedo en el conflicto, porque si es cierto, la abuelita era esto y esto y esto y pudo haber sabido. No lo sabía. Cada uno de nosotros hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Eso es lo importante. Y en la medida en que nos damos cuenta, entonces sí, elegir o no elegir, ya sí está en nuestro estado de conciencia. Ya está acá, ¿sí? No acá. Cuando las cosas están acá, a nivel de amígdala, a nivel de emoción, y no han pasado al cerebro prefrontal, que hace relaciones de causa y efecto, no somos responsables. Pero cuando ya pasaron acá, ya somos responsables. Por ejemplo, cualquiera que esté escuchándonos este día, ya sabe hasta este momento que hay heridas que se hacen en la infancia, ¿sí? Hasta ahorita te he platicado del rechazo, del abandono y de la humillación. Y hay otras dos, la injusticia, ¿sí? Que también se da en la infancia, ¿sí? Y la injusticia y, déjame ver cómo se llama aquí, la traición, ¿sí? Son heridas que se dan en la infancia y que los adultos no nos damos cuenta que las estamos provocando. Entonces, todos debemos estar de acuerdo y decir, a ver, yo, mamá de mis hijos, no quiero que ellos carguen con heridas que luego en su adultez tengan que resolver. A lo mejor a estas alturas yo ya hice un error, yo ya cometí un error, pero estoy aquí todavía. ¿Me explico? Sigo en este plano, no me he muerto. Tengo toda la posibilidad de ir y abrazarlos, de ir y construir su autoestima, de ir y solicitar su perdón, ¿sí? Puedo hacerlo ahora porque estoy aquí. Y como dice Jorge Lomar, te lo digo una vez, elijo el perdón, o sea, la paz o el conflicto. Por eso habla de perdón como un ejercicio de libertad. Hay un curso que voy a dar que ya les invitaré, que se llama Sin ánimo de ofender, que tiene todo este marco de por qué no te vas hacia atrás y miras quién te lastimó, de dónde viene, quién es él, cómo eran sus padres. Eso no te va a quitar la herida, ¿eh? No te la va a quitar, pero te va a ayudar a comprender, ¿sí? Saber para entender, ¿sí? Y ya una vez que lo entiendes, tienes elementos para tomar decisiones. Y eso te va a hacer mejor. Y aparte es como lo que tú dices, ser consciente y saber que todos tenemos heridas y que tenemos la posibilidad de ese costal que sea un poquito más, menos pesado. Entonces, Claro. yo creo que vale la pena apostarle a ello. Ya estamos en los últimos minutos del programa, Ale, y de verdad que este es un gran regalo que nos diste. Por favor, a todos los podescuchas y subescuchas, y sobre todo también mucho a los adolescentes, a los grandes como nosotros, pero también a las nuevas generaciones,
de verdad que le apuesten a la cultura de paz, pero a la cultura de ir con un terapeuta, un psicólogo, porque te va a ayudar a en tu adolescencia sanar mucho más rápido y que tu adolescencia y tu adultez sea con mucho más armonía y sin tantos estos sobresaltos que muchas veces cometemos malamente por no arreglar estas heridas que tenemos pendientes, ¿no, Ale? Claro, claro. Y si en un momento dado existe este rechazo a ir con un terapeuta que yo respeto, sí sentarse en silencio y mirar hacia adentro y decir, ¿qué me duele? ¿Sí? ¿Me duele qué? ¿Dónde está mi herida? ¿En dónde? En el rechazo, en el abandono, en la injusticia, ¿sí? ¿En dónde está? Les decía que estas 5 heridas que te repito ahorita, rechazo, abandono, humillación, traición y Injusticia. injusticia, en algún momento de nuestra infancia las vivimos. Ahora, la pérdida como tal también es una gran herida. Y esta Así pérdida es. puede ser por abandono o puede ser porque un ser querido se fue. Y también es un proceso. Y también hay que trabajar. Y el trabajo es interior, es íntimo, y cada quien elige con quién va, si va a pedir ayuda o no. Lo que sí, la invitación es mírense, mírense, por favor, mírense familias, mírense jóvenes, mírense maestros, mírense, ¿sí? Para que sean capaces de elegir la paz y no el conflicto. Así es, Ale. Pues muchísimas gracias. Ya estamos cerrando el programa. Gracias por este gran regalo y abrir un poquito más nuestra conciencia. Y para todos los que nos escuchan, bueno, estaremos también promocionando este nuevo diplomado que nos di taller, que nos Es un taller, compartiste. sí, ajá. Que es sin ánimo de ofender. Entonces, por favor, a todos nuestros adolescentes, a nuestras madres, a personas ya más adultas, vale la pena verte, como dice Ale, verte, ahora sí que, como muy consciente y muy sin ánimos de ofenderte a ti mismo y de seguirte dañando y criticando, decir, esto es lo que tengo, y esto es lo que necesito acomodar y sanar. Entonces, bueno, este es un regalo. Muchísimas gracias, Ale. Espero que podamos seguir platicando porque nos quedamos con muchas dudas y muchos pendientes. Este tema es para varios programas. Le mandamos un saludo a Marce con esta nueva certificación que nos sentimos muy orgullosos de ella, que tú también estuviste también en ese diplomado. Sí. Entonces, muchas gracias y cerramos este gran programa con una hermosa invitada, muy talentosa, que vale la pena que también la sigan en sus redes, y con este tema de sanar heridas personales. Muchas gracias, yo los invito. Les voy a hacer llegar cursos, estoy trabajando con cursos de duelo y con cursos del perdón, que se llama Sin ánimo de ofender. Yo creo que con eso ya podemos ayudarle mucho a este mundo. Así es, muchas gracias. ¿Sí? Me encuentran en mi Facebook, que es Voces Amora, y en mi dirección electrónica, que es vocesamora@gmail.com. Yo escribí un libro que se llama Voces, y bueno, pues ahí está a la orden. Muchas gracias, Ale. Gracias por la invitación.